Miren, hermanos, hay una necesidad muy fuerte en estos tiempos de compartir el evangelio. La palabra evangelio, nosotros sabemos que significan buenas nuevas, buenas noticias, ¿verdad? Y en sí la palabra angelio, o sea, ángel, ¿qué significa? Mensajero, ¿verdad? Ángel es mensajero y evangel es mensaje. El mensaje de Dios, fíjese, ese es el evangelio. Es un mensaje de Dios y es las buenas noticias del reino de Dios, del reino de los cielos. Por eso vemos en Apocalipsis cuando Jesús se le aparece al apóstol Juan y le dice: escribe al ángel que está en la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, de Filadelfia, de la Odisea. Porque es el ángel, el mensajero, el que va a llevar el mensaje, el evangelio. Y le escribe, y dice: escríbele estas palabras para que se los diga a la iglesia. Yo he visto tus obras. Bueno, usted ya ha leído todo eso, ¿verdad? Entonces, estamos viviendo tiempos muy tremendos. Realmente, espiritualmente, yo quiero decirles algo muy importante. Estamos viviendo tiempos terribles. Espiritualmente, la iglesia está en una tibieza, pero impresionante, ¿eh? Una pasividad, y es en general, ¿eh? La iglesia está ahorita pues tan tibia que solo se preocupa por sus propios problemas. Solo está ocupada las personas en sus propias necesidades, sus propios líos que tienen en casa, en el trabajo y todo. Y se ha hecho muy pasiva la iglesia. Tristemente, esto es una tristeza decirlo, ¿eh? Pero también estamos en tiempos de cumplimientos de estas cosas, ¿no? Todo esto está llevando a una decadencia espiritual y que el mundo de las tinieblas pues tome fuerza y venga el reino del enemigo, como ya sabemos todo, a todo donde va todo esto, ¿verdad? Nosotros lo sabemos hacia dónde vamos. Tenemos que estar viendo para dónde va el mundo, hacia qué camino lleva. Pero pues esto ha hecho eso, precisamente, que vivimos en un tiempo en una iglesia tibia, pasiva, ocupada en sus propios asuntos, una iglesia que está solamente acostumbrada a ir a la iglesia un rato y olvidarse. Y esto es lógicamente en general. Claro que hay gente despierta, hay gente que está naciendo espiritualmente ahorita, y nosotros debemos de estar conscientes que hoy estamos reunidos acá porque hubo misioneros en el pasado, hubo evangelistas que trajeron el mensaje de Dios hacia nuestra nación y costó mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y yo he leído la historia de muchos de aquellos que, bueno, muy pocos escribieron algo, ¿no?, de lo que fue venir a evangelizar a tierras mexicanas. Pero de los que he leído, pues toda la persecución, el rechazo que hubo, y bueno, fue algo tremendo, ¿no? Y la mayoría, bueno, ustedes saben que a finales del siglo XIX,
en Inglaterra se levantó un movimiento misionero grandísimo y llevaron a evangelizar primeramente Estados Unidos y varias regiones de Europa. Después ellos mismos prepararon a misioneros evangelistas de Estados Unidos y fueron quienes llegaron a toda América Latina. Vinieron medio masticando un poco el español y todo, pero con todo el corazón, sirviendo a Dios, llenaron América Latina de el Evangelio. Y América Latina se despertó, hubo un avivamiento desde los años 70, 80, 90, fue un apogeo tremendo. Y hemos venido a nuestros días en los cuales está la iglesia así. Pero no nos olvidemos nunca que sobre todo la encomienda que nuestro Señor Jesucristo nos dejó: vayan por todo el mundo, vayan por todos lados, predicando el evangelio a toda criatura, ¿no? Ahora, bueno, para entrar de lleno en nuestro tema, porque es muy importante este tema. El tema de hoy se titula ¿por qué debemos evangelizar? ¿O por qué evangelizar? ¿Por qué es necesario compartir el evangelio? Decíamos que la palabra evangelio, pues de ángel, de mensajero, de mensaje, evangelos es, ¿no?, el mensaje de Dios, del reino de los cielos, y lo conocemos nosotros como las buenas nuevas, las buenas noticias del reino de los cielos, que hay oportunidad de que el que quiera pueda entrar después de que estaba totalmente cerrado, ¿no? Por eso Jesús, cuando lo primero que predicó es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará vida. Quiero comenzar en Marcos 8:35, estas palabras. ¿Por qué cree usted que dice Jesús: el que quiere salvar su vida, la perderá? ¿Cuál es el punto de esas palabras que Jesucristo dijo? Porque la iglesia hoy en día no ha entendido esto. ¿Por qué Jesús dijo que todo el que quiera salvar su vida la perderá? Cuando yo he visto que esto no ha hecho nunca, no ha despertado a los cristianos. Pero mire cómo lo dice, aquí está Marcos 8:35: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Está hablando de ir a compartir el mensaje, el evangelio. Y si pierde uno su vida, la hallaremos. Tendremos vida, pero vida eterna, vida en abundancia, vida verdadera. A eso se refiere. El que quiera salvar su vida, ¿qué cosa es? El que quiere estar tranquilo, cómodo, sin exponerse al rechazo de cuando lleve el mensaje, llevemos el evangelio. A eso se refiere con estas palabras el Señor Jesús. Querer salvar su vida es decir que vayan otros, yo no. Es decir, no tener ni siquiera a alguien en una semana que decirle: mira,
tienes este problema, si quieres, yo oro por ti. Por lo menos algo compartir, por lo menos decir, no te preocupes, Dios te puede ayudar. Una palabra solamente. Y en este tiempo, decíamos, pues la iglesia ha estado así. Es una especie, tristemente, ¿verdad?, de egoísmo el decir, bueno, yo ya tengo la salvación, ya tengo la vida, yo los domingos me alimento de la palabra y escucho mis alabanzas, oro durante la semana y ya, yo, gracias a Dios, ahí voy, ahí estoy bien. Y todavía muchos dicen, pastor, ore por mí, o hermanos, oren por mí. Claro, está todo bien, está perfecto. Pero compartir el evangelio, el mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué evangelizar? Fíjese. Si nosotros quisiéramos responder esa pregunta, ¿por qué evangelizar? Para empezar, ¿cómo es alguien sin el evangelio? Una persona a la que no le hayan llevado el evangelio. Nosotros conocemos que es una persona que está en miseria espiritual, muerto espiritualmente, muertos en sus pecados y delitos, porque la palabra de Dios así nos dice que estábamos nosotros, ¿verdad? Nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios envió a su Hijo, murió por nosotros y nos dio vida. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero ¿a quién? A quien le llegó el evangelio, a quien se le predicó el evangelio, le dio vida el Señor. Quiero leer Isaías 64:6. El mundo, ¿cómo están las personas que no les ha llegado el evangelio? Que no han creído, que no han recibido la vida que solamente Jesucristo puede dar. Recuerde, Jesús es el único, porque a eso lo envió Dios el Padre, a salvar. Él es el Salvador del mundo, Jesucristo, y es el que da vida, murió para dar vida. Pero la condición de alguien que no ha recibido el evangelio, y no quiere decir que no lo ha escuchado, porque en todas partes ahorita se está cumpliendo lo que Jesús decía, ¿verdad? Será predicado este evangelio en todo el mundo, en todas las naciones, en todos lados aparecen versículos y todo. Pero ahorita vamos a ver cómo el evangelio tiene que hacer algo, que es iluminar. Miren, aquí Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Eso de que nuestras maldades nos llevaron, nos arrastraron como una hoja arrastrada por el viento, eso significa que la maldad aleja a las personas, las lleva muy lejos de Dios. Muy lejos de Dios, y perdición. Y toda justicia, como dice acá, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Lo peor que puede haber, ¿verdad? De ninguna manera las personas pueden estar bien sin que se les comparta, sin que les llegue a su corazón, a su vida, el evangelio, el mensaje del reino de los cielos. No puede haber vida
Por eso Jesús decía, de cierto les digo, el que oye mi palabra, estoy citando Juan 5:24, ¿no? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. El que tiene mi palabra, cree al que me envió. Hasta ahí llega el momento en que pasa de muerte a vida. Mientras no llegue ese momento, decíamos que muertos en los delitos y pecados. Hay muerte. Para que haya vida. Adelante, Dios les bendiga. Cuando todavía no se recibe la palabra de Dios. Por eso estas palabras de Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación. Otra situación tremenda de cuando no se predica el evangelio, no se lleva la palabra a alguien más, ¿no? El que oye mi palabra, cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así dijo Jesús. Entonces es importantísimo compartir la palabra de Dios, llevar el evangelio para que las personas crean y lleguen a tener vida eterna y se aleje de ellos la condenación y pasen de muerte a vida. Mire, quiero leerles un poquito Ezequiel 3 a partir del versículo 18 en adelante. Porque estas palabras que vamos a leer, que son muy fuertes, pero nos despiertan realmente. Ezequiel 3:18, que dice así, habla Dios aquí, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares. Oiga, hermano, si Dios, bueno, la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios ya dijo que todos van a morir. Pero si tú dices no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal, para que el malvado se dé cuenta de que lo que vive, lo que hace, lo que piensa, está mal delante de Dios, para que el impío sea apercibido. Eso significa percibido, darse cuenta de que estamos mal, ¿no? Del mal camino, a fin de que viva. Dice, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Y el siguiente versículo dice, pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. A lo menos, ¿verdad? Porque déjeme decirle que si le hablamos, bueno, está comprobado ya científicamente, por así decirlo, matemáticamente en la iglesia, que digamos de 10 personas que se les comparte la palabra, 1 o 2 máximo, ¿verdad? Son los que se convierten o se aperciben, como dice aquí, de su mal camino y se arrepienten. Pero, ¿y los demás? Pero lo bueno que dice acá, bueno, tú compárteles, ¿verdad? Así tú librarás tu alma, tú estarás bien.
Dice el versículo 20, y esto sí va para nosotros y para la iglesia, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad. Cuando un justo se aparta de hacer justicia, es decir, se aleja de la iglesia un rato, de las cosas de Dios, Dios pondrá tropiezo. Dios va a actuar, va a hacer algo. Y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Porque tú no le amonestaste, dice. En su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Fíjense. Pero su sangre demandaré de tu mano. Si usted dice, bueno, es que en el pasado era esto, pero esto sí es para la iglesia, porque ¿quién es justo? Solamente los que hemos sido justificados por el sacrificio de Jesucristo. Nosotros somos constituidos justos por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Quienes han creído, quienes hemos recibido, quienes hemos escuchado la palabra y la aplicamos a nuestra vida, no porque hagamos muchas cosas justas, sino porque somos para Dios justificados por la sangre de Jesucristo. ¿Por quién? Por Jesús, por su sangre. Y esto lo dice Romanos 3:24, todo esto que les estoy diciendo. Si quieren lo leemos acá. Siendo justificados gratuitamente por su sangre. ¿Ok? ¿Cómo llegamos a ser justos? Gratuitamente por su sangre. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, ahí es que somos contados justos. Pero volvemos acá a Ezequiel 3:20. Si el justo se apartara de su justicia, en su pecado morirá, dice. ¿Por qué morirá en su pecado? Porque tú no le amonestaste, decía el Señor. Y recuerde que nosotros, la iglesia nos manda el Señor a que nos exhortemos unos a otros, nos animemos, nos confortemos, nos consolemos, nos soportemos, nos ayudemos. Amarnos unos a los otros como Cristo nos amó, ¿no? ¿Qué nos decía el apóstol Pablo? Cuando ustedes vean que uno de la iglesia cayó, ustedes que son fuertes espirituales, vayan y levántenlo, pero con mansedumbre, no sea que ustedes al rato les pase eso también, ¿verdad? Dice el versículo 21, pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Realmente el arrepentimiento es algo tan importante. Arrepentirse está para nosotros también. Recuerden ese versículo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay pecado que Dios no perdone, solamente el pecado que no se confiese, ¿verdad? Si le negáremos, Él es fiel, Él no nos negará, dice, Él es fiel y justo. Nosotros sí sabemos, dice la palabra de Dios, que hay pecados que pues sí son demasiado, la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice el Señor Jesús, ¿verdad? Que esa no será perdonada ni en esta vida ni en la otra. El apóstol Juan también menciona que hay pecado de muerte.
¿Cuál es ese pecado de muerte? Este que vimos ahorita, cuando el justo se aparta y se va y por más que le amonesten, ya no quiere regresar y todo. Dios muchas veces se lo lleva antes de que sea de tropiezo para otras personas. Y bueno, decíamos ahorita que el mundo cómo está, ¿verdad? Mire, hay Hechos 2:38. Ustedes recordarán esas palabras cuando el apóstol Pedro predicaba. Ahí en Hechos 2:38 decía: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que a eso va el evangelizar, llevar la palabra, a que las personas se den cuenta de que no están bien con Dios, que necesitan ponerse cuentas con Dios, arrepentirse, ¿verdad? Arrepiéntanse y bautícense para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Así se recibe también el don del Espíritu Santo. Y dice el versículo 40 aquí, donde estamos. Dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Imagínense si esa generación era perversa, ahora las generaciones actuales, pues mucho más, ¿verdad? Entonces, así rescata uno a las personas. Claro, sabemos, Dios es el que hace la obra. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo convence a las personas de que son pecadoras, necesitan arrepentirse, de justicia, de que tienen que vivir una vida nueva cerca de Dios, de juicio, de que un día van a llegar delante del Señor y que es necesario enmendar sus vidas, ¿verdad? Eso debemos de enseñar. El Espíritu Santo convencerá, hará su obra. Bueno, 2 Corintios 4:3. El problema cuando la gente no recibe el Evangelio. Yo les decía, el Evangelio tiene que iluminar nuestro ser espiritual. 2 Corintios 4:3 dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y puede ser que muchas personas les gusten, como decíamos la vez pasada, los versículos que les hablan bien bonito, ¿verdad? A todos les gusta que nunca te desampararé, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia, yo te ayudaré, yo soy tu ayudador. Y bueno, sí, pero el Evangelio puede estar encubierto. Ellos dirán, como yo pensaba tal vez en el pasado también, bueno, es que Dios es bueno y todos nos vamos a ir al cielo. Pues tristemente no es así, pero a veces uno piensa eso porque nada más lee o le gustan los versículos bonitos, nada más y ya. Pero que no haya la palabra pecado, ¿verdad? Porque si no, uy, esto no me gusta. Que no haya la palabra infierno, condenación, esas palabras. A nadie le gusta, claro.
Pero veíamos ahorita lo importante de que sean apercibidos, que se den cuenta de su condición, ¿verdad? Dice el versículo 4, estábamos viendo que el evangelio puede estar encubierto. Esto significa que no pueden entenderlo muchos. Dice el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La luz del evangelio. Una persona iluminada espiritualmente, no vaya usted a pensar de esos Illuminatis, ¿verdad? Iluminada realmente por la luz del evangelio, cuando se abre el entendimiento y se dan cuenta de la importancia de recibir la palabra de Dios y de vivirla, de llevarla a cabo en nuestras vidas. Ahí es cuando resplandece la luz del evangelio. Porque vean el versículo 6 como dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, Dios va a iluminar, resplandece en nuestros corazones, dice. Así hace. Eso pasa cuando la palabra de Dios la empezamos a entender y cuando empieza a haber obediencia a la palabra. Es porque empieza a resplandecer en nuestros corazones y se ilumina el conocimiento. Nos empieza a dar conocimiento. Es como cuando dice la palabra de Dios que Jesús les abrió las escrituras, les dio entendimiento, ¿verdad? Algunos de los discípulos, los que iban en el camino de Emaús, dijeron: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abrían las escrituras? En el Evangelio de Juan, al final, cuando dice, entonces sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo, y les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Eso hizo Cristo. Eso hace nuestro Señor Jesús, ¿verdad? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras? Cuando llega la palabra de Dios como la espada de doble filo, ellos decían: ardía nuestro corazón. Y así es, ¿verdad? Así llega a ser la palabra de Dios, porque está iluminando, está llenando, porque es el fuego del Espíritu también, por eso arde. Muy bien, vamos a buscar Romanos 15, 14 en adelante, ¿eh? Hay muchos versículos, así que vamos a ir leyendo más rápido. Romanos 15, 14. La iglesia, decíamos, ¿por qué evangelizar? Prácticamente aquí nos está diciendo que porque somos buenos. Evangelizar realmente es un acto de amor y de misericordia. Nosotros sabemos que Jesús decía: dad de gracia lo que de gracia recibiste, ¿verdad? Ahorita lo vamos a leer también. Romanos 15, 14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis
amonestaros los unos a los otros. ¿Qué necesito hacer para compartir la palabra de Dios? Bueno, aquí vamos a ver algo muy importante. Nosotros sabemos que entre más preparados estemos, mientras más conocimiento de la palabra de Dios, mejor, ¿verdad? Porque vamos a poder compartir bien. A quien le compartamos seguramente va a tener un mar de preguntas, ¿verdad? Primero porque a mí me ha pasado esto, que me han dicho, bueno, pero ¿cómo? Si Dios existe, ¿por qué permite que haya tanta maldad en el mundo? ¿Qué le va usted a contestar ahí? ¿Por qué hay tantos niños de la calle? Si Dios existe, si Dios es bueno, usted le debe de responder, precisamente porque los hombres dejaron la palabra de Dios y no la leen, por eso hay tanta maldad. Porque si leyeran que Jesús dijo, ámense los unos a los otros, ama a tu enemigo, bendice a quien te maldice, no hubiera tanto divorcio y tantos niños en la calle. Eso debemos responder nosotros. Porque no han querido la palabra, hay tanta maldad. Porque desechó el hombre a Dios muchas veces y su palabra, y no quisieron ser amonestados con la palabra, se fueron al mal por completo. Y hay tanta maldad en el mundo, ¿verdad? Bueno, pero aquí nos está diciendo, yo estoy seguro de que ustedes están llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse entre uno al otro. Como veíamos ahorita, si tú no amonestas a aquel justo que dejó de ser justo y anda pecando, yo demandaré su sangre sobre ti. Nosotros debemos de llevar el evangelio y palabra de exhortación, de amonestación. Miren cómo dice el versículo 16, El apóstol Pablo decía, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Cuando usted le comparte la palabra de Dios a alguien más, lo está volviendo una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Y no se canse hasta que llegue ese momento, Dice el versículo 20 también. Si estamos atentos todos, ¿verdad? Estas palabras son, pero hermosas, un tesoro. Versículo 20 dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Esto es muy importante, porque si usted le quiere ir a compartir a otros cristianos, nada más va a sufrir mucho. Y claro, nos decía que nosotros debemos ir a amonestar, a exhortar, a percibir a aquel justo que se alejó. Pero cuando estemos llenos de bondad, de todo conocimiento. Cuando no sea así, o cuando no sepamos muy bien qué decir. Nosotros veíamos la vez pasada acerca de aquel endemoniado gadareno que Jesús liberó.
Y le dijo Jesús, este hombre quería seguir a Jesús, ¿no? Ya se estaba trepando ahí en la barca ya para subirse y seguir a Jesús. Y Jesús le dijo, no, vete a los tuyos y cuéntales nada más la misericordia que Dios ha tenido contigo. No le dijo, mira, tú diles, te voy a dar un estudio bíblico para que tú les enseñes. No, nada más cuéntales nada más. Como si yo les dijera aquí, cuéntenle nada más a usted a alguien lo que hacemos aquí en la iglesia. Nada más eso, cuéntenles. Cuéntenles que antes usted estaba desesperado, sufriendo, llorando por esta situación y que Dios fue bueno y le ayudó y tuvo misericordia. Y verán lo efectivo que es platicar de cómo Dios nos ha ayudado, cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios ha restaurado nuestra vida. Pero aquí nos está dando una estrategia tremenda que nosotros debemos de llevar a cabo. Predicar el evangelio no donde ya Cristo ya haya sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Dice el versículo 21, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Los que nunca han oído de él, entenderán. Porque así hemos llegado a estos tiempos ahorita. Si le predicamos a aquellos que nunca han tenido un encuentro con la palabra de Dios, con el evangelio, veremos qué tal reaccionan. Cómo sí van a creer, cómo sí van a entender. Bueno, este versículo que yo les decía, da de gracia lo que de gracia recibiste, es Mateo 10:8. Y ahí Jesús les decía a sus apóstoles, ¿verdad? Mateo 18, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Y eso tenemos que hacer nosotros también, Eso tenemos que hacer nosotros. Jesús también, cuando les dijo dio la gran comisión, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. En pocas palabras, ¿qué les tenemos que enseñar? Estoy leyendo Mateo 28:19, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Enseñarles a amar con el amor de Cristo, ¿verdad? Enseñarles a perdonar, a que se deben deleitar en la palabra, a vivir una vida santa, una vida grata ante los ojos de Dios. Esto enseñemos, esto exhortemos de esta manera a todos, ¿no? Es un menester, es un deber el compartir y el exhortar. Pero lo importante aquí, enseñarles que guarden las cosas que Cristo nos mandó. Para empezar, el amor, ¿verdad? Jesús dijo, yo les doy este mandamiento,
ámense unos a otros como yo los he amado. Y ya estamos amando así porque Jesús nos los mandó, a su iglesia, a nosotros. Les decía yo la importancia de enseñar a las personas a deleitarse, a amar la palabra de Dios. Cosa que tenemos que ser. ¿Usted recuerda el Salmo 1? Tenemos que vivir en estos tiempos de esta manera. Si realmente la palabra de Dios es nuestra delicia, es nuestro deleite, es una necesidad, tenemos hambre de la palabra de Dios. Esa sería una interesante pregunta, ¿verdad? En el Salmo 1 ustedes recordarán: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de pecadores, ¿verdad? Ni en consejo. No, bienaventurado el varón, o la mujer también, ¿verdad? Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué significa esto? Que no sigue aceptando los consejos del mundo, del pecado, de la maldad. Usted no acepte esos consejos de no te dejes. No acepte los consejos de su comadre que le dice no te dejes, dale un sartenazo cuando esté dormido, agárralo ahí. No, por favor. Esos consejos de malos, ¿verdad? Y dice acá: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Así nosotros hacemos con la palabra de Dios. La palabra es nuestro deleite. Meditamos en ella de día y de noche. Póngale usted que no hay tiempo muchas veces, ¿verdad?, para estar de día y de noche, pero abrirla una vez al día. ¿Se abre una vez al día su palabra? ¿Sí medita usted en los versículos? No leerlos a la ligera, ¿verdad? Ahorita qué bonito estamos meditando los versículos, ¿no? Esta persona, mire, todos vamos a querer la vida de este varón o mujer que dice que no anda en consejo de malos, no anda en camino de pecadores. Esto quiere decir que se aleja por completo del pecado. Cualquier cosa donde ve que, no, aquí no, se aleja, se aparta. Donde ve que va a retroceder, que va a ser para mal, mejor ni asomarse ahí. ¿Qué viene para alguien así? Bueno, lo que dice después, ¿verdad? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Todos queremos prosperar, ¿verdad? Todo lo que hagamos nos gustaría que diera fruto, pero en sobreabundancia. Pues ya sabemos qué hacer. Debe de haber un deleite en la palabra de Dios, un hambre desesperada por la palabra de Dios. Y esto es, cuando tomemos una decisión, tengamos presente la palabra de Dios, el consejo de Dios, que nos sigamos bien el camino. Continúa el versículo 4. No sé cómo es que nos metimos en el Salmo 1, pero lo estamos meditando,
No así los malos, dice, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es la basurita, la paja que se quedaba en el trigo. Cuando se avienta el trigo, el tamo se lo lleva el viento. Se lo lleva. ¿Se acuerdan cómo leíamos ahorita? Nuestras maldades nos llevaron como el viento. Exactamente así es. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Mire cómo dice el versículo 5: por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y versículo 6: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y es que así nosotros tenemos que ser. Tiene que haber una carga en nosotros. Recuerde el tema. ¿Por qué evangelizar? No sé qué actitud, qué sentimiento hay en su corazón de ustedes, amada iglesia, de cómo viven aquí en nuestra ciudad de Oaxaca las personas. Miren, vamos a Hechos 17, versículo 16. Pablo, el apóstol Pablo, llega un día a Atenas, ¿verdad? Y dice aquí, Hechos 17, 16: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué es esto? Había un celo de Dios, un celo santo, y se enardecía su espíritu, es decir, le daba mucho coraje. Ahí sí se enojaba, pero bien, así como nos debemos de enojar nosotros por lo que es airaos, pero no pequéis. Recuerden que dice, ¿verdad? Se enardecía su espíritu viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Y bueno, cualquiera puede decir, bueno, yo así siento por Oaxaca y todo. Pero ¿qué dice el versículo 17? Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían ahí. Discutía con ellos. Es decir, les decía, esto está mal. ¿Qué les decía? Miren, el versículo 29, me voy a brincar mucho. Hechos 17, 29. Les decía, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Qué cosas les decía? Eso discutía, con esa ciudad entregada a la idolatría. No deben pensar que la divinidad, que Dios se parece a algo de la imaginación de los hombres, a las esculturas hechas, ¿verdad? Sin embargo, miren el versículo siguiente, como les decía: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda que se arrepientan de estas cosas a todo hombre en todo lugar. ¿Por qué debe haber arrepentimiento? Versículo 31: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia.
porque un día habrá un juicio, un día juzgará. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por medio de Jesucristo Dios juzgará a todos, al mundo entero, con justicia. Y es que nosotros, amados hermanos, vamos a buscar 1 Pedro 2:9. ¿Por qué evangelizar? Bueno, vemos todo esto, ¿no? Vemos todos estos procesos, estos puntos tan importantes que nos despiertan a la necesidad de compartir la palabra de Dios. ¿Cómo se van a acercar aquellas personas a Dios? Lo más triste es que muchos piensan que están bien así, que están cerca de Dios, que son cristianos, cuando no es cierto. Porque no viven la palabra. Y en muchos lugares se les enseña la palabra, pero no hay iluminación del entendimiento de ellos. ¿Cómo va a haber iluminación de su entendimiento si siguen igual? Una persona se ve cuando el evangelio iluminó su entendimiento, hubo un despertar, nació de nuevo, cuando empieza a dar frutos, cuando empieza a haber cambios en su comportamiento, ya no es el mismo, ya no habla igual, ya no piensa igual, ya no actúa de la misma manera que antes. Ahí se comprueba que por más que estudien la palabra y todo eso, no hay un velo puesto en sus ojos espirituales. Tristemente, es muy triste esto, muy fuerte. Pero veíamos ahorita el enemigo, el Dios de este siglo, ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Primera de Pedro 2:9 nos dice a nosotros: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz. Hay una responsabilidad que vemos acá. Nosotros fuimos escogidos, ¿verdad? Somos un linaje que escogió el Señor. Nos volvió un real sacerdocio para que ofrezcamos sacrificios de alabanza, para que seamos para gloria, la gloria de su gracia. Para eso nos escogió y nos adquirió, nos compró a precio de sangre, para que anunciemos. No nos compró para que estemos bien tranquilos, bien pasivos, ¿verdad? Nos compró, nos redimió, nos adquirió de haber pertenecido al maligno, al enemigo. Ahora le pertenece, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo, ¿verdad? Nos llamó de las tinieblas a la luz, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes. ¿Qué virtudes? Yo les decía, para que anunciemos lo que Dios ha hecho por mí. ¿Por qué le busca usted al Señor?
¿Por qué está hoy en la iglesia? ¿O vinieron algunos obligados a la iglesia? ¿Verdad que no? Venimos porque necesitamos de su palabra, porque vamos a estar mucho mejor durante toda la semana prácticamente de haber escuchado hoy la palabra de Dios, de que la palabra nos conforta, nos consuela, nos exhorta, eso sí, nos redarguye, cambia nuestros argumentos y la necesitamos. Usted está aquí porque recibió amor de parte de Dios, porque obtuvo beneficios, ¿no? Como decía aquel salmista: bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona de favores y misericordias, el que saca del hoyo tu vida, el que te rescata, ¿no? Así que esas virtudes del Señor debemos de anunciar. Una de las virtudes del Señor es que Dios es amor. Eso debemos anunciar. Amigo, compañero, vecino, Dios te ama. Dígale usted eso. Dios te bendiga. Y aunque nos digan de cosas y todo, Dios te bendiga, porque el Señor dijo eso, ¿verdad? A los que los maldigan, ustedes bendíganlo. Al que los persigan y ultrajen, ¿ustedes qué deben de hacer? Orar. Oren por los que los persiguen y ultrajan. Fíjense. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarán. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale. Estar atentos a nuestros enemigos. Si se les ofrece algo, ayúdenlo y verán cómo ascuas de fuego amontonarán sobre su cabeza. ¿Qué significa eso? Les arderá la cara de vergüenza de que ellos actuaron mal y nosotros le devolvimos bien, y miren, habremos ganado un amigo ahí. Y les compartiremos. Si usted le comparte a aquel que dice no, a todos menos a ese, porque es a ese, escoja usted y verá como ahí está un predicador, ahí va a estar alguien que se va a levantar, pero de que debemos de llevar el evangelio, el mensaje de Dios, hagámoslo siempre, siempre. Aprovechemos cada oportunidad. Cada que nos digan, ay, a las damas, por ejemplo, ay, amiga, ¿qué crees? Ahí en su trabajo me peleé con, mira, ven, verás, como dice la palabra. Y ahí aproveche usted para llevarle, anunciarle el mensaje. En cualquier situación, cualquier momento, aproveche. Que le digan, mira, que tú crees que está en el hospital, ¿te acuerdas de tal amigo? Ahí está ahorita. Ah, vamos. Y ahí hablarle. Porque en esos momentos usted sabe que están más dispuestos las personas. Aquel que corazón muy duro y todo, en momentos así, uy, cuando usted ora, hasta le dicen de veras gracias, qué bonito, qué hermoso. Y lo importante es compartir el evangelio, estar dispuestos. Ya no seguir igual, ya no puede seguir la iglesia nada más ocupados, afanados con sus propios asuntos, ¿verdad? No podemos seguir así.
de que hay muchos problemas, hay muchos asuntos, muchas situaciones por resolver, claro que sí, pero ocupar por lo menos un día a la semana, 1 hora o 2, en compartir la palabra a alguien, más que suficiente. Amén. Recuerde que quiero terminar con este versículo, Hechos 5:42. En Hechos 5:42, pues los discípulos de Cristo los vemos acá y dice de esta manera, ellos hacían esto, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días. Ese tiempo fue un tiempo preciosísimo, ¿no? Tal vez no tenga usted todos los días, pero un día sí podemos tener, ¿verdad? Todos los días en el templo y por las casas, porque así siempre se comparte la palabra, ya sea en el templo, en las casas. Pero dice que no cesaban. ¿Esto qué significaba? No dejaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es decir, de enseñarles de la vida de Jesús. Y mire, ¿qué tal funcionó esto? Que llegó a un día aquí a Oaxaca y llegaron estos que anunciaban y se anunció tanto que llegó a nosotros. Pero hay muchos a quienes debe de llegar. Y qué mejor que seamos nosotros, ¿verdad? Quienes llevemos ese evangelio. Amén. Así que ánimo, hermanos, ánimo, iglesia. Hay mucho que hacer. Y creo que todos, por lo menos, hemos ya recibido la palabra por un año. Es más que suficiente para poder compartir algo. No olvide usted compartir lo que más le haya gustado, lo que más le haya hablado Dios en la palabra. Porque cuando usted comparte, va a compartir con mucho entusiasmo esa palabra. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Pon ese espíritu en nosotros, Señor, de evangelismo. Esa necesidad de llevar tu palabra a los quebrantados, a los pobres de espíritu, Señor, aquellos que no te conocen, porque hay miles, Señor, de almas que desafortunadamente se están yendo sin que el evangelio haya llegado a iluminar su vida. Pero te suplicamos, Señor, que tu iglesia despierte. Como dice tu palabra, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Que ya es hora de que despertemos del sueño, porque ya está más cercana nuestra salvación que el día que creímos. Que despertemos, que llevemos tu palabra, Señor, hacia otros corazones. Ayúdanos, Señor Dios Todopoderoso, y bendice a todos y cada uno de mis hermanos, a cada familia, porque yo sé que tú levantarás a muchos, Señor, que llevarán tu evangelio. Y no hay más hermoso, no hay nada más hermoso que ver en una familia que está creyendo, que se está restaurando por tu palabra, Señor. Y como así lo hiciste con nosotros, con nuestras familias, que así seamos nosotros ahora quien llevemos tu palabra a más familias, Señor. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Aprovechamos a pedir por nuestra ciudad de Oaxaca, Señor,
para que en tu misericordia abras los corazones de muchos, abras el entendimiento de muchas personas, Señor, para que crean cuando vayamos a dar una palabra, que esté dispuesta la tierra y dispuesto el corazón a recibir. Por favor, Señor, ten misericordia, porque de verdad sí arde nuestro corazón al ver nuestra ciudad así. Ten misericordia, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor nuestro. Te damos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén.